Señor amado, te pido en este mensaje que me uses, Señor, y no que me quites, Padre lindo. Pon la palabra correcta en mis labios, Señor Jesús. Señor, que yo no añada nada. Ayúdame, Padre Santo, Padre hermoso, a que seas tú, Señor, plantando la semilla, Señor, en el terreno fértil que está en el día de hoy, Señor Jesús. Inclusive en las redes sociales que van a estar escuchando este mensaje, Señor, en algún momento dado. Bendice a cada persona que va a estar escuchando este mensaje, Señor Jesús. Señor Padre, yo sé que su fruto dará en su tiempo, Señor mi Dios. Toda la gloria y toda la honra te pertenece solamente a ti, Señor. Amén y amén. Y en Lucas capítulo 4, versículo 14, dice así. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegaba a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Santo. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. Me encanta cómo Jesús dice las cosas, porque él estaba seguro de lo que él estaba leyendo. Y sobre todo él estaba seguro de quién era él. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él. Y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Versículo 23. Entonces Jesús les dijo, seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo, para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo, como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantó de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Que el Señor añada bendición a su palabra. Se puede sentar. Mientras yo estaba estudiando este mensaje, le decía al Señor, Señor, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que necesitan tus hijos y tus hijas este domingo? Y Dios me dijo, vamos a hablar del comienzo. ¿Por dónde comienzo? Porque hay muchas veces que estamos caminando por ahí, en ese caminar, valga la redundancia, en ese caminar cristiano,
y decimos, Señor, quiero comenzar a hacer las cosas bien, pero ¿por dónde comienzo? Tengo muchas dudas, no sé por dónde comenzar. Pues anteriormente a este relato que les estuve leyendo, si usted lee Lucas, más adelante, Lucas capítulo 4, ya Jesús había salido del desierto. El Espíritu Santo había llevado a Jesús al desierto y hubo 3 acontecimientos que no se los voy a predicar ahora porque no es el tema. Pero lo que le quiero decir es que cuando Jesús fue nuevamente a Nazaret, Jesús estaba cada día más fuerte. Porque las 3 pruebas, déjeme decirle que Dios nos prueba. Dios no tienta, pero Dios nos prueba. ¿Ok? Como los exámenes, tenemos que, para tener la licencia de conducir, ¿verdad, Alex? Tenemos que pasar un examen. Si no lo pasamos, pues no lo tienen. Pero Alessandra pasó el examen de la licencia, así que vamos a darle un fuerte aplauso. Pues ella tiene ya la licencia, pero el Señor prueba y ya Jesús pasó esa prueba y llegó más fuerte que nunca para hacer el trabajo para el cual fue enviado a esta tierra. Y yo estuve buscando, usted sabe que a mí me encanta irme para atrás, buscar los significados. Y yo decía, Señor, pero dice en el versículo 14, regresó a Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo. Y Galilea significa un círculo y estaba rodeado de naciones no judías. Eso significa que era un pueblo, que eran personas no tan conservadoras, eran emprendedoras, porque acuérdese que este pueblo rodeado de gente no judía, siempre se nos pegan las costumbres. Y eso lo vemos nosotros los puertorriqueños, que se nos pegan las costumbres americanas. Son costumbres que se nos van pegando. Y entonces esta era una tierra extraordinariamente fértil. El clima era muy bueno y tenía muy buena provisión de agua. O sea, que Galilea era un sitio cálido, que era una tierra fértil. Como entiendo que usted es una tierra fértil. Amén. Entonces, él comenzó por su tierra. Pastora, ¿por dónde comienzo? Empieza por tu tierra. Empieza por donde tú te criaste. Empieza por tu casa. Si antes yo era una mujer o un hombre mal hablado, ya no hablo malo. Si antes era un hombre y una mujer chismosa o chismoso, ya no chismeo de mi vecino. Si antes robaba, ya no robo. ¿Y quién lo está mirando primero? Su familia. El cambio tiene que comenzar por usted en su casa. Y su casa va a dar testimonio de lo que Dios está haciendo por usted. No me comience por afuera, portándose como un santito, pero por dentro, acá, maltrata a su esposa o maltrata a su esposo, porque hay también mujeres que maltratan a los esposos. Si antes usted le pegaba a su esposa o le pegaba a su esposo, ya no lo hace. ¿Cuántos testimonios nosotros no hemos escuchado de hombres y mujeres que se paran a predicar, a leer una escritura bíblica, se ven como unos santos, pero en la casa que le pegan a las esposas, que son malas hablados? Entonces los vecinos están mirando ese comportamiento. Si Dios a mí me dice que yo soy una tierra fértil, ¿por dónde yo voy a comenzar? Pues mi comportamiento comienza como una hija de Dios, como un hijo de Dios en mi casa. Mi familia me tiene que ver diferente. Aunque mi familia después me diga, nena, pero tú no eres cristiana, ¿qué es lo que te pasa? Porque son los primeros que, miren, nos van a taladrar. A mí me decían eso cuando yo comenzaba en el evangelio. Pero nena, tú no vas a la iglesia y esa mala crianza. Y yo le decía, pero mami, yo estoy empezando, las malas costumbres no se me van a ir tan rápido. Tanto tiempo de malas costumbres que uno tiene, pero uno va mejorando día a día mientras nos metemos con el Señor. Amén.
seguimos aquí en la escritura que me dice que Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo y las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Y el versículo 15 dice, enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Estamos hablando todavía de la época de Jesús bella y hermosa, en donde todavía no se le había lanzado ni siquiera ni una piedra. Jesús todavía, acuérdese que estaba comenzando su ministerio, estaba lleno del Espíritu Santo y estaba escuchando y escuchando, pero todavía no se había visto verdaderamente el propósito de Jesús en la tierra. Amén. Voy con calmita porque quiero que usted me pueda entender. Entonces me dice a mí que enseñaba con frecuencia en las sinagogas. Versículo 16. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías, donde lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente. Antes de ir a lo que dice Isaías, quiero detenerme un poco. Esto que le voy a explicar para que puedan entender por qué la multitud reaccionó de la manera que reaccionó. La sinagoga era el lugar de enseñanza. Y Jesús, como dice Hebreos 10:25, él acostumbraba a ir a la sinagoga. Hebreos 10:25 me dice, no dejes de congregarse como muchos tienen de costumbre. O sea que él iba, y aunque el pastor y la pastorcita no me gustaba lo que estaba diciendo, pero él iba, porque sabía que Dios lo puso ahí. Y yo me imagino, mientras yo estudiaba, yo le decía, Dios mío, yo me imagino a Jesús ahí hablando. Yo me imagino ahí Jesús sentado, escuchando a lo que él llamó sepulcro blanqueado y aguantándose porque no era el momento. Él esperó su momento. Él ni se adelantó ni se atrasó, como muchos tenemos de costumbre, que nos adelantamos a nuestro llamado o nos atrasamos. No, él llegó al punto donde se supone que era el principio de su llamado. Entonces él iba a la sinagoga para enseñar, y acuérdense que los sacrificios solamente se hacían en el templo, ¿ok? Y el culto se dividía en 3 partes en la sinagoga. Esto a mí me encantó. La primera parte del servicio se hacían las oraciones, como nosotros hacemos. La número 2, leían las escrituras, pero miren cómo las leían. Eran 7 varones de la propia congregación. Después, en la parte número 3 venía la enseñanza. Y la enseñanza en la sinagoga no había nadie profesional. No había ningún ministerio. Era una persona especial que hacía la predicación. Y lo que se hacía era que se invitaba a hablar a cualquier persona distinguida y que estuviera presente. Luego había lugar para la participación de los presentes y después venía la discusión. Volvemos entonces aquí al versículo 18. A Jesús se le entregó el rollo. Acuérdese que allí no había Biblia. Y le entregaron entonces el rollo del profeta Isaías. Decía, fíjese, el que se lo entregó, dice que era al ayudante, se lo entregó al ayudante y se sentó. El que le entregó el rollo al maestro se le llamaba Chazán. Y fíjese, esa persona, además que le entregaba el rollo, tenía varios trabajos. Era el que se dedicaba, limpiaba la sinagoga, sacaba los rollos de la escritura que se iba a leer y él mismo lo tenía que colocar en su sitio. Anunciaba el día del sábado con los 3 toques con una trompeta de plata desde la azotea de la sinagoga. Y era maestro de la escuela del pueblo. Para que usted vea que inclusive
esa persona que entregaba y le daba el rollo a la persona que lo iba a leer, tenía una función y no lo podía hacer cualquiera. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el llamado que tú tienes, el ministerio que Dios te ha entregado, no lo puede hacer cualquiera. Lo tienes que hacer tú. Tú. Y este hombre o esta persona que hacía este trabajo se llamaba Chazán. Pero entonces volvemos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y mi pregunta que yo te tengo que hacer es, ¿el Espíritu del Señor no está sobre nosotros? Entonces, ¿por qué muchas veces actuamos de la manera que actuamos? Que cuando yo hago algo incorrecto, el Espíritu Santo me redarguye. Y está ahí con ese dolor, y con esa tristeza, y con una carga. Y el Espíritu Santo diciéndote, qué mal lo hiciste, eso no está bien. Y si nosotros entendemos ese redarguir del Espíritu, lo primero que tenemos que hacer, otro comienzo, es tírate al piso y humíllate delante del Señor y pídele perdón y Él te va a perdonar y Él te va a levantar. Pero hoy en día pasamos muy en poco lo que es la gracia. Y cogemos la gracia, si estamos en tiempo de la gracia, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo puedo mentir. Sí, Señor, voy a mentir ahora en las planillas. Pero después yo te voy a pedir perdón. Y si me devuelven, te doy, no el diezmo, te doy el 20%. Negociamos con Dios, negociamos con el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te redarguye de esa manera, porque usted lo tiene, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo inmediatamente pasa a morar en nosotros. ¿Usted lo tiene? ¿Usted lo tiene? Pastor, es que yo no lo siento. Mi amor, ponte a orar. Ven los domingos que estamos orando, yo te aseguro que lo vas a sentir. Para que tú veas lo que es sentir el Espíritu Santo. Y no solo eso, para que te conteste así. Porque no es en la prédica que muchas veces Dios te contesta, es en la oración, en la intimidad, en la oración como congregación. Cuando Dios mueve a las personas, su misericordia se derrama para siempre por nosotros. Y está la presencia del Señor. Y somos tan, lo voy a decir, maleducados, poco sensibles, que ni siquiera le damos la reverencia que Él se merece. No nosotros, Él. Dios queriendo hacer milagros en su pueblo. Los otros días yo le preguntaba esto al Señor. Señor, ¿por qué cuando estamos orando no están ocurriendo los milagros de sanidad? Y eso a mí, yo le tengo que decir, a mí eso me tenía bien atribulada. Bien atribulada. Y el Señor, tanta gente enferma en la iglesia. Señor, a mí esto me está quitando la paz. Créame que yo lo tenía esta semana, Señor, a mí esto me está quitando. Oramos, Señor. Oramos y siguen los dolores. Oramos y como que le dan más dolor. Y yo, Señor, ¿qué pasa? Si tú eres el Dios de milagros, yo sé que tú lo haces. Tú haces como a ti te dé la gana. Tú eres soberano. Pero ¿qué es lo que pasa, Señor? Y tú sabes lo que Dios me dijo. ¿Dónde está la fe de mi pueblo? ¿Dónde está la fe? Recientemente nuestro pastor estuvo en nuestra casa el jueves y estuvimos en una conversación. Y él nos hablaba de hombres y mujeres que tenían esos dones de sanidades, hombres y mujeres que se sanaban por ellos, pero tenían todo algo en común. Eran personas que realmente buscaban a Dios, esas personas que se sanaban. Eran personas de escasos recursos, personas que necesitaban la sanidad porque no tenían el dinero. Pero muchas veces también nosotros estamos pecando porque no tenemos fe. No tenemos fe. Dios nos habla domingo tras domingo.
Miércoles tras miércoles nos arrodillamos al Señor. Sí, gracias por este día. Te presento este día, Señor. Mira este trabajo, mira este jefe que me tiene en la vida, tía. Mira estos muchachos, Dios mío, que es que yo no sé qué le pasa. A veces están como que tienen dos demonios adentro. Cuando muchas veces los comportamientos de los hijos son aprendidos de los padres. Pregúntese muchas veces por qué mi hijo y mi hija se comportan de esta manera. Son comportamientos aprendidos. Hablan hasta igual. Es una cosa, y después se preguntan, ¿pero qué yo hice? Escúchate. Y entonces, lo primero que oramos es, Señor, mira, que yo no tenga, que yo cuando vaya por ahí no haya tapón. Señor amado, quiero llegar temprano a mi casa. Ajá. ¿Y dónde están las necesidades? ¿Dónde está la oración de la necesidad de mi vecino? De mi vecina, de mi hermano, de mi hermana que está pasando hambre. Que muchas veces Dios te está diciendo, mira, llévale una compra. Ay, pero es que yo no lo conozco. Esto no es cuestión de que si lo conoces o no, al contrario, más grande es el milagro. Si no lo conoces, llévale una compra chévere, tampoco de productos expirados o productos que malos, que ni siquiera usted se lo come, porque eso es otra cosa. Mi hermano, mi hermana tiene hambre, yo voy a buscar en la nevera lo que a mí no me gusta para dárselo. No me lo como yo, pero entonces se lo voy a dar a mi hermano y mi hermana para que se lo coma. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Todo esto, Dios me lo estaba ministrando a mí esta semana. Y Dios me decía, pero si tienen el Espíritu Santo, ¿por qué no están actuando como tal? ¿Por qué? Seguimos aquí y me dice, porque me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres. En este tiempo, ¿estamos llevando las buenas nuevas a los pobres? Claro que sí, pastora. A mí me envían un mensaje por Facebook. Yo le doy un screenshot y se lo envío a mis hermanos. O le doy un share. O lo envío. Yo estoy predicando las buenas nuevas a los pobres de espíritu. Seamos más honestos con nosotros mismos. Le estamos predicando las buenas nuevas a las personas con nuestro, mire, testimonio mayormente. Cuando vemos un deambulante, seguimos caminando y nos olvidamos. O le preguntamos, ¿tú quieres comer? Y le compramos comida. Pues no, enseguida le damos una peseta para sacarlo de encima de nosotros. Porque imagínate, él está en la calle, puede estar infectado y me puede infectar a mí. Cuando Cristo iba y se rodeaba con gente hasta leprosa. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo, nada nos puede tocar. Hace como 5 años atrás, a nosotros nos tocó, estábamos hablando con unos pastores. Y había una señora que no era deambulante, pero una señora que era alcohólica, una persona alcohólica. Y el pastor me decía, yo estaba con Luis, esa señora se la ha ministrado, pero ella sigue bebiendo. Ella se me acerca y yo le dije, ven acá, vamos a orar por ti. La señora olía a puro alcohol, pero a mí Dios me dijo que yo tenía que predicarle a las buenas nuevas a los pobres. Y yo cogí a esa mujer, oramos juntas. Yo la abracé, lloramos juntas. Y el olor de ella a mí se me pegó. ¿Usted se cree que yo iba a estar, dame perfume rápido, dame alcohol? Al contrario. ¿Usted se cree que yo me preocupé porque ella me podía pegar una enfermedad? Cuando esa persona estaba llorando, estaba libre, nunca más la volví a ver, aquí del pueblo de Luquillo. Pero yo hice un trabajo. Y muchas veces se nos presentan esas oportunidades de hablarle a los deambulantes, no de criticarlos, de decirle, de tener una conversación, de tratarlos con respeto, porque se les trata con respeto. Y ni siquiera lo hacemos, los maltratamos, nos creemos, olvídense. Parecemos más fariseos que hijos de Dios llenos del Espíritu Santo. Amén. Me ha enviado a proclamar
que los cautivos serán libres, serán liberados. O sea, Dios a ti te llamó para proclamar el evangelio, para sacar a estas personas del cautiverio, de las rejas. Y esa persona, si yo no la volví a ver, que yo tenía que volver a hacer, yo me dediqué a orar por ella. Nunca más la volví a ver, pero oramos. Siga orando. ¿Cuántas personas hay por ahí cautivos que el enemigo los tiene atados? Y nosotros, fuchi, no te me acerques. Con el alcohol, tírame alcohol, que se me pega algo. Así nos ponemos. Realmente así nos ponemos. Cuando nuestro ejemplo es Jesús. Y sigue diciendo, me ha enviado a proclamar a que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán. ¿Cómo van a ver los ciegos si no le predicamos? ¿Cómo van a ver los ciegos si no oramos por ellos? Pastores, que yo me paso orando, mira lo que tú acabas de decir, yo me paso orando y no se cura. Sigue orando. Sigue clamando a Dios. Si no es por ti, será por otro. Pero sigue orando. Y sigue diciendo que los oprimidos serán puestos en libertad. O sea, que aquellos ciegos, aquellos que están en cautiverio, van a ser libertados cuando le prediquemos la palabra. Pero estamos llenos del Espíritu Santo. Si yo voy a la iglesia, pastora, yo canto como un ángel. Yo diezmo y ofrendo, usted no tiene una idea. Pero que no se me pegue nadie, porque es que imagínate con el COVID. No. Y si menos no está vacunado. Enséñame antes de orar por ti la tarjetita de vacunación. Enséñame el Vacu ID. Así nos ponemos. Así estamos. Así está la iglesia. Y déjame decirle, a mí me encantaría ir en un viaje misionero. Yo siempre le huía, que tenía miedo, porque de verdad que hay unas historias. Y para cobarde, yo, en cuanto a insectos, yo soy de casa la primera que corro y encierro a Luis para que mate. Y él no sale del cuarto hasta que ese animal salga de cadáver o lo saque para el patio. Y si él no está, me voy de la casa. Imagínense cómo tal es. Una vez había un lagartijo en el fregadero. Y usted sabe quién yo llamé, porque Luis estaba trabajando. Yo llamé pues al pastor Adán. Y yo estuve afuera. Y yo dije, yo necesito que tú entres y tú me saques ese lagartijo que está en el fregadero. Imagínese la primera cobarde. Pero le dije al Señor, permíteme, porque nuestro corazón no está sensible. Puerto Rico, la gente que yo conozco es rica. Todos tenemos carro. Todos tenemos alimentos. Pero hay mucha gente aquí, inclusive aquí, que está pasando hambre y nosotros no lo sabemos. Y nosotros tenemos una insensibilidad entre cuero y carne tan y tan fuerte. Se ha perdido el interés hasta de buscar la palabra de Dios. Y en otros países hay gente que camina y camina para llegar a las iglesias. Y cuando llegas a las iglesias no son esas megas iglesias, son iglesias en barro, sentados en, ay Dios mío, en los árboles en troncos. Pero allí se ve la gloria de Dios, porque están agradecidos. Y nosotros que tenemos aquí aire, asientos cómodos, pero tenemos el Espíritu de Dios. Sí, tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios para pedir todo lo que yo necesito. Señor, necesito un carro nuevo porque ya esta marca pues ya ha pasado de moda. Ahora quiero uno europeo.
cuando la Biblia me dice que Dios me va a suplir lo que yo necesite. Señor, yo necesito una casa, pero fíjate, yo la quiero de 2 pisos, 7 cuartos, 4 baños. Quizás para estar guardando muchos tereques que ya ni siquiera utilizamos y después se nos hace difícil limpiándola. Y más cuando la vejez, que es cruel, ya no podemos bajar ni subir escaleras. Entonces tenemos que estar vendiendo la casa porque ya el subir escalera, mire, me está doliendo aquí la rodillita. Dios le va a dar lo que usted necesita. Si usted necesita una casa, Dios se la va a suplir. Porque eso es parte del diseño, es una necesidad. Si necesita un carro, Dios se lo va a dar. Cuando nosotros nos quedamos sin carro, que muchas veces Luis ha contado aquí lo que nos pasó con la quiebra. Lo que apareció fue un Scion, que aquello parecía un carrito de control remoto. Un carrito, mire, que Luis y yo que habíamos apretado. Pero ese carro yo lo adoré. Porque apareció en el momento de necesidad. Porque Dios tocó a la persona y la persona lo compró. Después lo pagamos. Y el pago que tenía, mire, era un pago de bicicleta. Y yo adoraba ese carro. Cuando lo vendimos, a mí me dio hasta dolor. Y le dije, gracias, aunque el carro no es una lata, es un elemento, pero dije, gracias, fue un regalo todo del Señor. Gracias, Señor, porque siempre me suplió. Pero eso fue lo que apareció, la necesidad. Y tenía un buen aire, tenía un buen radio, cabía en donde quiera. Pero no, ahora queremos uno europeo. Europeo. Porque ya el que yo tengo, ya yo no lo quiero. Y ese que Dios te dio, que ya tú no lo quieres, fue el que Dios te dio, Dios te suplió. Y a veces nos endeudamos de una manera tan brutal por querer tener algo que Dios no nos mandó a tenerlo. Y quizás sí, la bendición te viene más adelante, pero en la necesidad, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Y nosotros tenemos que ser así con nuestros hermanos y hermanas. Y con las personas que no están alrededor de nosotros. Muchos no saben ni que somos cristianos. Si nos comportamos a veces como el mundo. Y no es por la vestimenta. No es por la vestimenta. Es por el comportamiento. Porque yo he visto hermanas con vestimenta que me han mirado a mí de arriba abajo. O que atienden a las personas con asco, porque no nos vestimos iguales. Y esto no es la vestimenta. Entonces le decimos, Dios te bendiga al cristiano, pero no el de afuera. Es más, yo le voy a dar un ejemplo bien simple. Cuando vamos a una oficina y llegamos ese día, ni siquiera un buenos días. Que salgan bien. Ni siquiera hacemos eso para que usted vea. Seguimos acá. No le puedo tomar mucho tiempo. Porque la bendición de esta mañana no se la quiero poner como vinagre. Pero esto fue lo que Dios me mandó a decirles. Así que pues. Versículo 19. Y ha llegado el tiempo del favor del Señor. O sea, ya tu tiempo llegó. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a comenzar? Entonces, él volvió y desenrolló, enrolló de nuevo y se lo entregó al chazán o al ayudante y todas las miradas se fijaron en él. Y está el versículo 21 que es el más que a mí me encanta. Después Jesús comenzó a hablarle. La escritura que acaban de oír se ha cumplido en este mismo día. Usted sabe porque Jesús sabía quién era él. Yo contándole esto a Luis, yo le dije, Luis, yo me imagino a Jesús como que esto habla de mí. Pero sin flow.
esto habla de mí. Jesús sabía quién era. Jesús sabía para lo que vino. Jesús sabía que tenía que hacer una tarea. Y Jesús sabía que no podía partir de este mundo sin haber cumplido esa tarea. Jesús sabía. Por eso a mí me encanta cuando Él dice, mira, esto se acaba de cumplir ahora mismo y ustedes lo están viendo. Y entonces todos comenzaron a hablar de Él. Pero ¿y este no es el hijo de? Sí, yo soy la hija de Gilberto Burgo y Ani Santos, pero soy la hija de Dios, llena del Espíritu Santo y estoy caminando en el propósito. Y cuando me desvío, el Padre me mete una pescosa. ¿Para dónde tú vas? Y enseguida me pone a caminar por el camino que Él quiere que yo vaya. Y así es que debemos de estar caminando como Jesús. Mira, mi hermano, mi hermana, nosotros nos vamos a desviar en un momento de nuestra vida. Pero vamos a seguir desviados todo el tiempo. O vamos a empezar a caminar en este comienzo. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Usted lo siente? Usted tiene que sentir ese Espíritu Santo. Es esa voz que le habla bien chiquitito, que muchas veces le decimos conciencia y no le hacemos ni caso. Que Dios te dice, mira, no te metas por ahí. Y nosotros, yo como que escucho una voz que me dice, no me metas por ahí, pero eso tengo que ser yo, me meto y va y me chocan. Y Dios te está diciendo, yo te dije que no te metieras por ahí. Le estoy dando ejemplos simples para que puedan entender cómo nosotros estamos actuando en este tiempo teniendo el Espíritu Santo. Entonces tenemos que, por acá, y este no es el hijo de José. Y él dijo, seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo, para decirme, haz milagro aquí en tu propio pueblo, como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Nosotros podemos cambiar. Y nuestra familia puede que siempre nos vea de la misma manera. Pero eso a Jesús no le importó. Porque a Jesús le decía a sus hermanos que él estaba loco. Que estaba desquiciado. Y Jesús se quitó porque sus hermanos no creyeron en él. Él continuó. Continuó en su llamado, su ministerio. Decían, está fuera de él. Está que ni come. Porque él estaba bien claro a dónde es que él iba. Pero su familia no le entendía. Y cuando usted comienza a caminar en lo que Dios le llamó, en ese propósito, su familia no lo va a entender. Esta es una fanática, este es un fanático. Sí, lo soy. Soy una fanática de Cristo, de Jesús. Y sigue caminando. Pero nada quitó al maestro del propósito de su llamado. Nada lo quitó. Nada. Nada ni nadie. Y se mantuvo. Voy a resumir el 25 y el 27, porque aquí lo que hizo enfurecer a la multitud fue porque los judíos se creían que ellos eran lo máximo. Ellos estaban convencidos de que eran el pueblo de Dios y despreciaban a los demás. O sea, si yo no me veo como tú, yo te tengo que despreciar. Así eran los judíos. Si tú no eres judía, no te vistas que no vas. Y tenían un dicho bien feo que dice que Dios había creado a los gentiles para usarlos como leña para el infierno. Imagínese usted. Y Jesús diciéndole, mira, yo voy a sanar al que quiera venir a mis pies. Y en este relato él puso primero a los gentiles antes de los judíos. Y eso fue lo que hizo enfurecer a este pueblo. Porque este pueblo no entendía. Porque la gente que iba a predicar allí era gente que tenía que adular a los judíos. ¡Qué bien te ves! Yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, aunque sea el sendo disparate. ¡Qué grande tú eres! Eso es lo que le gustaban a esta gente. Pero cuando Jesús le dijo, no te vistas que no vas, que después le dijo sepulcro blanqueado, le quiso decir
yo voy a sanar y yo voy a llegar hasta aquellos que quieran venir a mis pies. Y así lo hizo. Lo hizo con una mujer que su hija estaba endemoniada. Lea la escritura. Le hizo con una samaritana. Dios se derramó ante el pueblo. Pero a los fariseos no les gustaba eso, los maestros de la ley. Los maestros de la ley decían, no, dame los primeros lugares. Que yo soy el que soy. ¿No vemos eso hoy en día en algunos predicadores? Que tienen gente hasta que le cargan la Biblia. Gente que realmente se supone que vino a servir. Ellos quieren ser los primeros en todo. Eso lo vemos hoy en día. Gente que tiene jet privado. Porque ellos no pueden estar en líneas comerciales. Porque es que como yo tengo que evangelizar más, como yo tengo que ir a predicar más, en un jet privado pues yo avanzo. En uno comercial hay muchas cancelaciones. Entonces me tengo que rodear con gente que yo no conozco. Entonces no, y yo no estoy para eso. Así está el pueblo. Y uno se entera de unas cosas tan y tan feas que está ocurriendo en el pueblo de Dios, que yo siempre le digo al Señor, ¿cómo tú miras para abajo? Tu misericordia nos arropa todos los días. Verdaderamente tu misericordia nos arropa todos los días. Entonces Jesús, como no predicó lo que ellos querían escuchar, predicó un nuevo mensaje. Ahí se terminó la luna de miel. Porque ahí fue que empezaron entonces a perseguirlo, a querer matarlo. Porque ese mensaje nuevo que Jesús estaba predicando, los judíos jamás hubiesen pensado que Él venía también a sanar a quien Él quisiera, el que viniera a sus pies. Amén. Y ya yo terminé. Vamos a ponernos en pie. A Jesús lo querían arrojar por un precipicio. Tenían al Salvador, lo podían tocar, lo podían escuchar. Y como no les dijeron lo que no les gusta, eso es como cuando los predicadores venimos y reprendemos a las ovejas. Yo me voy de esa iglesia porque a mí no me gusta cómo me hablaron. Yo me voy de esa iglesia porque a mí ese mensaje no me gusta. Mira el mensaje. Jesucristo vino a evangelizar, a dar buenas noticias. Y si el mensaje te molesta, mírate por dentro, porque hay algo que no está funcionando. Los mensajes más que a mí me molestaban, cuando yo iba a mi casa y decía, pero es que es verdad, Señor, yo estoy actuando de esta manera, perdóname. Entonces, una de las cosas que Jesús hacía, y como debemos de comenzar, nunca faltaba a los servicios. Él sabía quién era. Y si nosotros estamos en el Evangelio y tenemos a Jesucristo, nosotros tenemos que saber quiénes somos. Y después de hacer esa prédica, después que lo iban a expulsar, él después de ahí fue y sacó un demonio. Siga la lectura de Lucas 4. Y después de echar fuera y expulsar al demonio que él mandó a callar, porque el hombre no reconocía al Hijo de Dios, pero los demonios reconocen. Y él lo mandó a callar. ¿Usted sabe por qué? Porque no le interesaba que los demonios estuvieran hablando la verdad. Porque la gente se confundía. Pero no voy a entrar en eso. Y después de todo eso, ¿qué él hizo? Él no se fue a dormir. Él se fue a casa a sanar a la suegra de Pedro. O sea, que no es como muchos cristianos hacemos, que después de la prédica, un domingo, después de estar predicando, uno sale todo molido. Cuando el Espíritu de Dios dice, ya se acabó el mensaje, tú llegas a la casa, que lo único que quieres es tirarte a ver televisión. Jesús siguió, porque Jesús tenía prisa. Iglesia, tenemos que tener prisa porque Cristo viene pronto. Ese mensaje ya no se predica. Cristo viene pronto por su iglesia.
Y si no viene pronto, usted no sabe cuándo le va a venir la muerte. Nos creemos que la muerte nos va a venir cuando estemos viejitos. Pero la semana pasada o la antipasada, no hace como 3 semanas, mi prima estaba velando a su hijo de 34 años. Un joven. Nos creemos que vamos a morir cuando tengamos 80, 90 y no sabemos el día ni la hora. Y Dios tiene prisa, iglesia. Dios tiene prisa. Y nosotros perdiendo el tiempo. Venimos desganados a la iglesia. Vengo para que me vean los pastores. Yo no los tengo que ver. Quien lo tiene que ver es Dios. Pues voy a ver qué me van a decir. Lo más seguro es un palo. Pues si es un palo, examínate. Porque algo no está funcionando. Vengo por ahí pues y después me voy a dar una vuelta. Pero por lo menos lo felicito porque llegó. Porque algo de la palabra le tiene que tocar. Y yo le pido al Señor que este nuevo comienzo que usted pueda querer tener dé fruto, porque hay prisa. Hay promesas que están corriendo en la casa. Usted vio hoy lo que Dios hizo. Dios está haciendo cosas hermosas en la casa. Promesas de principios cuando empezamos, Dios las está empezando a cumplir. Dios está empezando a hablar. El tiempo de la prueba de la casa se acabó. Y entonces nos vamos a seguir con ese tiempo, con ese lamentar, con la actitud que venimos los domingos en vez de venir con acción de gracia, de gratitud, de darle lo mejor al Señor, que ni canto porque estoy cansada. Es que no me sé la canción. Ponte a alabar al Señor dándole las gracias. Pero Dios levanta inclusive una niña pequeña que quiere cantarle al Señor. Porque los adultos ni eso. Avergonzando a los adultos. Para que usted vea. Así estamos. ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Por dónde vamos a comenzar? Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, mi Dios amado. Venimos, Padre lindo, Padre amado, delante de ti, Señor Jesús, para pedirte primeramente perdón, Señor amado, porque en muchas ocasiones te hemos ofendido, Señor. Señor, tú en medio del pueblo, Señor, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, Padre, que tú estás. Tú queriendo hacer milagros, Señor amado. Y estamos tan afanados que ni siquiera nos damos cuenta que tú quieres hacer la obra en nosotros, Señor. Glorifícate, Señor amado. Glorifícate de una manera especial, Señor. Señor Padre, permítenos caminar, Señor, en ti en todo momento, Señor. Que nos estemos acordando, Señor, que tenemos el Espíritu Santo, si es que se nos olvida. Porque cuando oramos y te buscamos y leemos la Biblia, Señor, no hay que recordar nada. Porque tu presencia siempre está habitando. Tenemos el fuego encendido. El fuego de la iglesia se está apagando, Señor Jesús. Y yo te pido, mi Dios, que en esta mañana tú le enciendas, Señor Padre lindo. Señor Padre, para aquellos padres que ni siquiera, Señor, se les cansan alzar la mano de darte el agradecimiento, la honra y la gloria, Señor, de lo que tú estás haciendo, Señor, en sus vidas, Padre. Aún, mi Dios, ni gracias te damos cuando comemos. No agradecemos el pan, Padre lindo, que tú nos das día a día, Señor. Porque si tenemos trabajo es por ti. Es porque tú lo diste. Si tenemos una pensión fue porque tú lo permitiste, Señor Jesús. Pero tú nunca nos has abandonado, Señor. Somos nosotros los que te hemos dado la espalda, Señor, y te pedimos perdón, Señor Jesús. Queremos que tú avives el fuego en nosotros, Señor.
Señor, y que nosotros le echemos leña buscándote día a día. Señor, perdónanos, Padre, porque ni siquiera lo hacemos con el afán. Nos gusta tanto el dormir que preferimos dormir y levantarnos ajorados que levantarnos un poco más temprano, arrodillarnos, dándote lo mejor, dándote las gracias, presentando tu día. No lo hacemos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque por eso es que no están ocurriendo los milagros, Señor Jesús. Pero venimos delante de tu presencia, Señor, para humillarnos y pedirte perdón, Señor. Yo soy la primera que me humillo delante de ti, Señor Jesús, pidiéndote perdón, Padre. Porque yo también te he fallado, Señor Jesús. Señor, gracias por lo que tú vas a hacer en esta casa. Gracias por lo que tú vas a hacer, Señor Jesús. Siga ayudándonos, Señor. Necesitamos de ti día a día, Señor. Señor, que no nos movamos, Señor, ni a izquierda ni a derecha, a menos que tú nos dé la dirección, Señor. No permitas, Señor amado, que nosotros, Señor Padre, se nos llene el corazón de orgullo, Señor. Mantenernos siempre humildes, Señor amado, recordando, mi Dios Padre, que el único Dios verdadero eres tú y que esta casa te pertenece a ti, Señor, mi Dios. Que nosotros somos solo unos administradores, Señor amado. Estamos a tu servicio, Señor. Padre, porque ministro lo que significa ser esclavo, Señor. Y se han invertido esa palabra. Señor, perdónanos, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, para que tú nos ayudes en este nuevo comienzo, así como tú lo hiciste, Señor. Llenos del poder del Espíritu Santo, activando los dones, Señor amado, que tú depositaste en nosotros. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer y por lo que tú vas a seguir haciendo. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. El nombre más bello y más hermoso. Ese hombre maravilloso que murió por nosotros para darnos la vida. Señor, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesús.